como les refería, los índices que van a relacionar las variables, que pueden ser 2 o más variables, y a su vez el resultado de estos índices nos van a mostrar lo que constituye el indicador. Es decir, el valor del índice va a ser el indicador, ¿no? Porque es a través de este valor que vamos a poder nosotros identificar en función de los estándares establecidos cómo se encuentra este índice, cómo se valora este índice, ¿no? ¿A través de qué? Del indicador, que viene a ser el valor que se obtiene a partir del índice. Por ejemplo, si tomamos como referencia el índice de masa corporal de una persona adulta y conocemos que el valor es de 20 kilogramos por metro cuadrado, inmediatamente me puede llevar a pensar en un estado nutricional, según el índice de masa corporal, de normalidad, porque conozco los rangos establecidos como normalidad, que para la Organización Mundial de la Salud es entre 18,5 y 24,9. Si me dicen que tengo un IMC de 20, estoy dentro del rango y asumiré como una normalidad, ¿no? Entonces, el indicador sería ese resultado, el valor, el 20, ¿no? Que me va a permitir identificarlo comparando con un estándar, ¿sí? Entonces, la utilización de estos indicadores, su clasificación e interpretación se realizan de acuerdo a los parámetros de referencia. ¿Cuál es la utilidad de estos índices y los indicadores? Que van a permitir realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de 3 objetivos fundamentales en el sistema de control nutricional. El primero de ellos, definir políticas a largo plazo, establecer manejo de programas y proporcionar cuidados, y como tercer punto, nos va a permitir realizar intervenciones oportunas en el caso de desastres naturales, llámese sequías, inundaciones, terremotos, entre otros, que en nuestro medio es bastante conocido, ¿verdad? Entonces, definir políticas a largo plazo. ¿Ustedes han escuchado hablar de la política de lucha contra la anemia? Sí. Sí. Sí han escuchado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el problema de la anemia para nuestro país es un problema de salud pública desde que más del 20% de la población de niños menores de 3 años tiene este problema, ¿no? Cursa con anemia en sus diferentes niveles, porque hay anemia leve, moderada y severa. Entonces, como es un problema de salud pública, tiene establecido el gobierno una política para mejorar esta condición, que se implementa a través de diferentes acciones y con las diferentes redes de atención. En este caso, en el área del Ministerio de Salud, la atención primaria está basada en los centros de atención como son las postas y centros de salud, que nos permiten llegar a la mayor cantidad de la población. Entonces, es aquí donde vamos a poder contar con esta atención primaria, ¿no? En el nivel primario se trata de realizar acciones preventivo-promocionales, principalmente, para un mayor alcance de la población y para su bienestar. Voy a conectar un ratito mi equipo. Baja la batería y después se cuelga también. Muy bien. Entonces, es así como la evaluación de una condición nutricional va a contribuir
también con información para definir estas políticas a largo plazo, ¿ya? Si encontramos también, por ejemplo, ¿qué otro problema nutricional conocen que está ocurriendo en nuestro país? Obesidad. La Obesidad. Ujú. ¿Qué más? Sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros conocemos más de cerca. Y no solamente es en adultos, también es en niños y en adolescentes. Por lo tanto, también se tiene que implementar políticas a largo plazo para mejorar esta condición, porque de no implementarse oportunamente, este problema va a ir creciendo. Entonces, eh, también la data existente tiene que llevar a gestionar este tipo de políticas. ¿Qué actividades ustedes conocen que se haya gestionado como una política para la lucha contra la obesidad, que este año nuevamente estuvo en discusión? Los octógonos. Bonos. Muy bien, los octógonos, así es, ¿no? El año pasado estuvimos victoriosos de este logro, pero este año nuevamente quedó en discusión debido a una propia, a que Indecopi pues generó un documento que favorecía prácticamente a la industria alimentaria y que estaría dejando sin efecto el uso obligatorio de los octógonos, ¿no? Cuando sí había tenido un impacto en el consumidor, ¿verdad? Veíamos una etiqueta que decía alto en grasas saturadas y ya lo pensaban dos veces antes de comprarlo. O alto en azúcares, también lo pensaban como que sí ayuda a generar conciencia y a tomar decisión. Entonces, todavía no está del todo claro esta circunstancia, pero tenemos que estar alertas porque es algo que nos implica directamente también, ¿no? Entonces, sí es parte de las estrategias de la lucha contra la obesidad, sobrepeso y obesidad. De alguna forma, la coyuntura en relación al SARS-CoV-2 y el desarrollo del COVID-19 también ha impactado en esta situación del estado nutricional. Muchas personas han tomado conciencia de que la condición del estado nutricional ha podido significar para muchos la recuperación, la pronta recuperación o la recuperación tardía o incluso la mortalidad, ¿no? Eh, de todos los trabajos de investigación que se han realizado en relación al estado nutricional y la enfermedad del COVID-19 han mostrado que aquellas personas con sobrepeso y obesidad, el riesgo de mortalidad se incrementaba frente a los que tenían una condición de normalidad. Entonces, para muchas personas ha sido como que más que una llamada de atención, se han preocupado en mejorar esta condición. Y en otro lado de la realidad también, muchas personas que han perdido las opciones de ingreso económico y que también a consecuencia de esto ha ido en desmedro de su estado nutricional, ¿no? Entonces, los extremos siempre serán negativos para las personas, para los individuos en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por una parte ha favorecido el accionar, la toma de conciencia para mejorar esta condición nutricional, por otra parte, de manera obligatoria e involuntaria, muchas personas también han disminuido su ingesta alimentaria y consecuentemente su estado nutricional se ha visto afectado. Seguramente si
seguramente se hará la evaluación de la condición nutricional de grupos poblacionales antes de la pandemia y después de la pandemia, y vamos a encontrar resultados nada alentadores, porque ya son prácticamente 6 meses que estamos en esta condición, que para muchos niños recién nacidos ha significado que no han tenido ningún control de crecimiento y desarrollo, que ni siquiera han podido ser vacunados oportunamente. Entonces, fíjense ustedes cómo ha impactado tanto en nuestras vidas y en nuestra condición de salud económica en general en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Entonces, las condiciones se tienen que ir implementando, ¿no? De manera, no solo como políticas de largo plazo, sino también hay casos urgentes que nos obligan a definir políticas inmediatas y cortoplacistas para mejorar una determinada condición, ¿verdad? Entonces, hoy en día, si bien es cierto, la condición ha mejorado, pero el impacto ha sido, o la agresión ha sido tan grande que seguramente nosotros como nutricionistas lo vamos a ver reflejado en el crecimiento de la población, ¿no? Y en el caso de los niños pequeños, probablemente también en afectación de su desarrollo, ¿no? Ya que no han podido tener controles oportunos, ¿no? Acceso a la atención de salud, entre otras cosas, ¿no? Asimismo, también, por ejemplo, la política de la lucha contra la anemia se ha visto afectada definitivamente, ya que los centros de atención de primer nivel no han podido realizar todas las actividades que se tenían programadas en atención a este grupo poblacional, ¿no? A los menores de 3 años, incluso a los menores de 5 años, además con la vigilancia de los niveles de hemoglobina y el alcance de los multimicronutrientes que eran para mejorar esta condición. Entonces, lo más probable es que en relación a nuestra política de lucha contra la anemia, lo más probable es que hemos dado algunos pasos hacia atrás. Pero no podemos dejar de ver también estas circunstancias como una oportunidad para continuar con esta toma de conciencia en relación al estado nutricional frente a circunstancias como la que estamos viviendo ahora y cómo eso va a favorecer una pronta recuperación, ¿no? Dentro de los índices e indicadores, los antropométricos, que son los más conocidos, tenemos que estas medidas nos van a permitir estimar el crecimiento, ¿no?, de los individuos y también el desarrollo, ¿no? ¿En qué sentido nos permite una medida antropométrica evaluar el desarrollo? Por ejemplo, cuando evaluamos el perímetro cefálico, ¿verdad? Si encontramos un problema de microcefalia, es decir, que la cabecita está muy pequeña para la edad que tiene el niño, probablemente este niño va a tener un retraso en el desarrollo. O en el otro extremo, si encontramos un crecimiento anormal de la cabeza, también nos puede estar reflejando un problema, una patología que también puede afectar el desarrollo de los individuos, ¿no? Entonces, las medidas más frecuentes que se usan por su facilidad es el peso y la talla, que es lo más común, lo más simple que hay que realizar, pero que hay que hacerlo bien. También es usual encontrar que se realice la medida de circunferencia del brazo, ¿no? Que son medidas prácticas, sencillas de realizar, muy factibles de llevar a cabo también, ¿no? Y a partir de estas mediciones, de estas variables, pues nos van a permitir construir indicadores para evaluar el estado nutricional tanto de los individuos como de las poblaciones. El otro aspecto a evaluar
es la ingesta dietaria, ¿no? La ingesta dietética, que supone la aplicación de diferentes métodos que permiten obtener una información de tipo cual y cuantitativa también, y a través de esta valoración, pues, estimar el aporte energético y nutricional de la ingesta de alimentos, ¿no? Entre los principales métodos que se utilizan para la valoración de la ingesta dietética es el recordatorio de 24 horas y el pesado directo de alimentos, ¿no? En el curso de estándares nutricionales también habíamos visto cuáles eran los métodos, ¿no? De acuerdo a si eran retrospectivos, si eran prospectivos, ¿no? Si eran cualitativos, cuantitativos, así que les sugiero que den una miradita a ese material porque también lo vamos a usar ahora, ¿sí? Como los indicadores complementarios que nos ayudan a determinar el estado nutricional, encontramos a los eh, indicadores bioquímicos que nos van a permitir establecer la situación nutricional de nutrientes que se pueden medir en una muestra biológica, llámese sangre, orina, suero sanguíneo, incluso en cabello, ¿no? Y nos va a mostrar periodos incluso prepatogénicos, antes de que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Y obviamente los periodos patogénicos cuando ya están establecidos, ¿no? Nos va a mostrar los indicadores bioquímicos, tanto carencias como excesos también, ¿no? Entonces, estos indicadores bioquímicos, junto con la parte clínica, me van a ayudar en la parte de ingesta alimentaria y la parte antropométrica, me van a permitir evaluar el conjunto de la condición de esta persona para poder establecer el diagnóstico nutricional, ¿sí? Si bien es cierto, esos indicadores bioquímicos son los que me van a ayudar a determinar esta condición, hay muchos casos en los cuales la recolección de la muestra, la manipulación de la muestra no es tan sencilla como pareciera. Asimismo, también la falta de los servicios de laboratorios, de reactivos, ¿no? Y el elevado costo, entre otros casos, ¿no? Puede limitar la aplicación de uso masivo para algunos exámenes. Hay algunos exámenes que son de un costo bastante accesible, como por ejemplo glucosa, colesterol, que son los que tienen mayor demanda, pues su precio también es mucho más razonable. La determinación de glucosa, por ejemplo, es como 7 soles en promedio, ¿no? Que es muy asequible. Sin embargo, hay otros exámenes como las determinaciones de vitaminas, que su costo es mucho mayor, ¿no? En promedio, el costo para determinación de una sola vitamina es aproximadamente entre 250 a 300 soles. Entonces, que no todos se van a poder hacer, que no puedo hacerlo a una población en general, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también eso, y les recomendaba también a sus compañeras que dentro de nuestro portafolio que debemos tener con con las herramientas que nos permiten evaluar el diagnóstico nutricional, podamos tener una cartera de laboratorios, por ejemplo, ¿no? Con las evaluaciones que realizan y los costos promedio que tienen, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder orientar a la persona a quien atiendo, ¿no? Entonces, si de pronto yo atiendo en una determinada zona y quiero indicar un análisis que lo hace en una zona absolutamente muy distante o con un costo inaccesible, la persona no lo va a poder realizar, ¿no? Entonces, también es importante ir conociendo, ¿no? Qué laboratorios hay, cuáles son los más reconocidos por su calidad, así como también los laboratorios que conocemos que hay dentro de las instituciones de salud pública, ¿no? Como son los grandes hospitales, Hospital Loaiza, la Maternidad de Lima, Hospital Hipólito Unanue,
el hospital del niño, en fin, ¿no? Los diferentes lugares a donde podríamos referir a una persona a realizarse algún tipo de examen. También como medida antropométrica tenemos a la talla, que va a estimar la altura o longitud de un individuo desde la planta de los pies hasta el vértice de la cabeza, ¿no? Entonces, es así como se define la talla, ¿no? Medida antropométrica que estima la altura o longitud de un individuo desde la planta de los pies al vértice de la cabeza. Entonces, ¿cuándo es altura o estatura? Cuando medimos a la persona de pie. ¿Y cuándo es longitud? Cuando medimos a la persona acostada o de cúbito dorsal, ¿verdad? ¿A quiénes medimos acostados? La longitud, a los niños pequeños. El estándar nos refiere que debemos medir acostado a un niño menor de 2 años. De igual manera, el estándar me dice que debo pesar a un niño menor de 2 años en una balanza pediátrica, donde el niño entre totalmente en la balanza, acostado o sentado, pero que entre todo su cuerpo dentro de la balanza, ¿verdad? Ahora, hay una etapa entre los 2 y los 3 años, es decir, entre los 24 y los 36 meses, en que a veces el niño no confía todavía, y cuando uno lo quiere pesar, quiere pararlo en la balanza, simplemente encoge los pies y no se deja medir, ¿no? Entonces no se deja pesar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procurar convencerlo, ¿verdad? Primero mira cómo sube la mamá, vamos a pesar a la mamá, vamos a pesar al hermanito, ahora te toca a ti, ¿no? Entonces, hay niños que en algún momento pueden facilitar y pueden pesarse, ¿no? De lo contrario, podemos también tener otras herramientas, como es una balanza de reloj en la cual se coloca a un niño en una calzoneta, como lo vamos a ver más adelante, y luego lo suspendemos para hacer la lectura de su peso en una balanza de reloj. En caso contrario de no tener este instrumento, tendríamos que finalmente aplicar la técnica de pesarlo junto con la mamá, ¿no? Lo que se llama pesa mamá-bebé. Pesarlo a los dos juntos, mamá y el bebé, luego retirar al bebé y que suba solo la mamá y hacemos el descuento, ¿no? Siempre va a haber un sesgo en esa medición, pero de no haber otra alternativa, también es una medida que nos sirve como referencia, ¿sí? Entonces, de igual manera, para la talla lo medimos eh, acostado, ¿no? De cúbito dorsal. Relacionando la talla con la edad, vamos a obtener el índice talla-edad, ¿sí? ¿Qué datos necesito? La altura o longitud en centímetros relacionado a la edad y también al sexo, porque existen tablas y curvas para niños y niñas. Entonces, tengo que verificar que esté comparando el indicador con el grupo correspondiente. ¿Cuál es la utilidad de este indicador? Nos va a reflejar el resultado de la influencia de diferentes factores, como son los socioeconómicos, nutricionales y de salud, ¿no? Expresándose como un retardo del crecimiento cuando es en forma negativa, ¿verdad? Y este índice de talla-edad, cuando es deficiente, me va a mostrar lo que comúnmente se conoce como la desnutrición crónica, es decir, un déficit nutricional prolongado, de larga data, ¿sí? Con fines de vigilancia nutricional y planificación a largo plazo, este indicador proporciona elementos para focalización y asignación de recursos, diseño de programas, monitoreo y evaluación de las tendencias de crecimiento de poblaciones,
Y este indicador puede referirse a diferentes edades de los niños. ¿Qué significa focalización? Hilda. Sí, Miss. ¿Qué entiendes por focalización? Ay, Miss, no sé. ¿Ya? ¿Alguien que tenga idea de lo que es o sería focalización? Se refiere como que a algo específico. Ujú, estamos cerca. Magali. Estaba pensando igual que mi compañera, como que algo es algo específico, ¿no? Una acción que me va a llevar a algo específico, quizás, algo preciso. Ya. La focalización, gracias. La focalización es un tema bastante usado en la planificación gubernamental, ¿sí? Entonces, que indica la identificación de los lugares donde debo intervenir, donde se debe intervenir, ¿no? Por ejemplo, eh, realizar la evaluación del estado nutricional me va a permitir identificar los departamentos o regiones, y dentro de las regiones, de repente los distritos con mayor problemática. Y eso me va a permitir identificar los lugares donde voy a tener una mayor asignación de recursos, intervención con diseño de programas y monitoreo y evaluación de cómo crecen estas poblaciones, ¿no? Entonces, dentro de Lima, por ejemplo, ¿qué lugares estaremos focalizando? Definitivamente los lugares de la periferia, porque tienen menores condiciones tanto de alcance de servicios de salud como también recursos socioeconómicos, ¿verdad? Entonces, dentro de Lima, ciudad, la focalización va a estar en la periferia, ¿verdad? Entonces, y dentro de las periferias hay zonas que se necesitan focalizar también, ¿no? Entonces, a eso me lleva estos datos, ¿no? De tanto datos de salud, de educación, vivienda, me llevan a focalizar los lugares a donde tenemos que prestarle mayores recursos para mejorar esta condición, ¿sí? Y eso luego se tiene que evaluar, y para evaluar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que monitorear, ver cómo funciona, ver si tengo que cambiar alguna estrategia porque no estamos logrando los objetivos, ¿no? Así como en el plan de estrategia de la lucha contra la anemia, ¿no? Eh, en muchos lugares se ha tenido que hacer monitoreo y replantear la intervención, porque había lugares que no mejoraban en absolutamente nada la condición de los niveles de anemia, ¿no? Y la prevalencia de anemia, y lo que se buscaba a través de varios trabajos de investigación era saber por qué no mejoraba esa condición, ¿no? Y eso es parte del monitoreo. Entonces, hay unos trabajos muy interesantes de los hallazgos de por qué no mejoraba esta condición. No sé si a ustedes les he llegado a comentar en la asignatura anterior que compartimos sobre el trabajo de investigación que realizaron en una comunidad de Ayacucho, en la cual no mejoraba esta condición, y cuando fueron a la comunidad y preguntaron, ¿les han capacitado? Sí. Y efectivamente aplicaban un taller, y la gente sí sabía sobre el programa, sabía que les tenían que dar los multimicronutrientes, sabían cómo se tiene que dar,
Sabían cuántas veces sabían todo. La otra pregunta era, ¿y les han dado los micronutrientes a tiempo? Sí, nos han dado. ¿Y ustedes le dan a su niño? No. Y la pregunta clave, ¿por qué no le dieron a su niño? Si les han dado, ustedes saben cómo darle, cuántas veces darle, cómo prepararlo. ¿Saben cuál fue la respuesta? ¿Tienen idea? No. Imagínense, Martina, ¿cuál crees que fue la respuesta? Imagínate algo. No sé. No sé, porque pensarían capaz que le va a hacer mal al niño. No sé. Podría ser. ¿Ah? Me imagino que puede ser eso. Sí, sí, está bien tu imaginación, está bien. ¿Qué más? Shakira, ¿qué crees que fue la respuesta? ¿O cuál crees que podría haber sido la respuesta? Quizás por falta de tiempo, Miss. No sé. Ya, también podría ser otra alternativa, ¿verdad? Linda, Por olvido puede ser o descuido. podría ser también, sí. Que es una de las cosas que por lo general pensamos, ¿no? La persona se olvida, es descuidado. ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque la persona que nos entregó los multimicronutrientes no nos inspiraba confianza. O sea, relacionado más a lo que de pronto dijo Martina, ¿no? Que de repente le iba a caer mal a mi niño, pero no era eso necesariamente, era que la persona que entregó no les inspiraba confianza. Fíjense que solo ese hecho hizo que se caiga todo el programa para esa comunidad, porque no mejoraba en nada los niños. Entonces, lo que hay que recordar siempre es de que el proceso de alimentación y consecuentemente el proceso, la nutrición de una comunidad, de una familia, de un individuo, no es un hecho aislado, es un hecho sociocultural, es un hecho de relacionamiento, ¿no? Y si alguien me invita a algo y yo desconfío de eso, ¿lo voy a comer? No. No. ¿No es cierto, Martina? Sí, algo así pensé. Exacto. Entonces, fíjense cómo cambia la situación y tenemos que pensar más allá de lo evidente, como dice mi amigo Buzz Lightyear, cuando uno hace intervención nutricional, alimentaria y nutricional, sobre todo en la comunidad, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan como un antecedente, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a diferentes situaciones, ¿ya? El otro indicador muy fácil de obtener es el peso, ¿no? ¿Y cómo se define el peso? Como la medida antropométrica que estima el peso corporal total de un individuo. Simple y cortito. Medida antropométrica que estima el peso corporal total de un individuo. ¿Cuáles son las condiciones para pesar a una persona? Que esté con la menor cantidad de ropa posible, ¿no? Y idealmente le deberíamos facilitar una batita con un peso conocido o una batita descartable que ya conocemos el peso, ¿verdad? Para que obtengamos el peso más cercano a la realidad. Y a partir del peso tenemos el índice peso para la edad, que principalmente se utiliza en niños pequeños, ¿no? La utilidad de este indicador es de que es muy sensible para detectar cambios en el peso de niños, especialmente en niños menores de 2 años, ¿no? Y es bastante útil en el seguimiento longitudinal de los niños. Por eso es que durante los 2 primeros años se valora peso para la edad, peso para la talla o longitud,
y longitud o talla para la edad. Esos 3 indicadores sí o sí se tienen que evaluar para poder establecer el diagnóstico nutricional. Después de los 2 años, todavía existen tablas con quien podamos comparar el peso para la edad. Sin embargo, ya la recomendación es usar la talla o longitud para la edad y el peso para la talla o longitud. Ya el peso para la edad va a quedar específicamente para trabajo con niños menores de 2 años, ¿no? Ahora, no es solito, no es un índice solo. También hay que asociarlo, como les refiero, al longitud o talla para la edad y al peso para la talla o longitud. Porque puede ser que tengamos un niño que en relación al peso para la edad está bien, pero la longitud para la edad no está bien. Entonces, tenemos que hacer toda esa evaluación. El otro índice que surge a partir del peso es el peso para la talla. Y este dato nos va a mostrar, nos va a reflejar los resultados del cambio de peso más recientes. ¿Se acuerdan que vimos la talla para la edad? Y les referí que nos mostraba un índice que nos mostraba desnutrición crónica, es decir, una afectación nutricional de larga data. En cambio, el peso para la talla nos muestra el resultado de los cambios más recientes en el peso. Lo que se conoce cuando es en déficit nos muestra la desnutrición aguda, ¿no? Es muy sensible para detectar cambios en el peso de niños y también de adultos, ¿sí? Por ejemplo, a un niño que está creciendo bien, que está con una talla adecuada para su edad, de pronto comió algo que le produjo una gastroenterocolitis con vómitos y diarrea, entonces ese niño se va a deshidratar y esa deshidratación lo puede llevar a una desnutrición aguda, ¿no? Entonces es un cambio reciente de peso, es un cambio rápido, ¿verdad? Entonces también puede ser que de pronto un niño tiene un accidente y se le rompen los dientes, por ejemplo, ¿no? Es un niño que también probablemente cursa con pérdida de peso por esa condición. Entonces, este dato de peso para la talla, este índice nos va a mostrar los cambios más recientes en el peso, de igual manera en un adulto, ¿no? Y en déficit nos va a mostrar desnutrición aguda y en exceso nos va a mostrar sobrepeso y obesidad. En relación a la talla para la edad, también, si bien es cierto, mencioné que en déficit nos va a mostrar una desnutrición crónica o un retardo en la talla, un riesgo en déficit de talla. En exceso nos va a mostrar una talla alta o una talla muy alta, ¿no? Cuando tenemos un niño con talla alta, hay que valorar que sea dentro de las condiciones de normalidad. Y cuando es muy alta, hay que hacer una evaluación más minuciosa para ver ese crecimiento por sobre lo normal que está teniendo este niño, ¿no? Muchas veces los crecimientos sobreexagerados, pues podrían estar relacionados a la presencia de alteraciones patológicas de funciones hormonales o de crecimiento de tumores a nivel del cerebro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también. El otro indicador que nos es útil también es la complexión o contextura, casi lo olvido, complexión o contextura. Y esta relación nos muestra la relación existente entre la longitud y la anchura de los huesos. Va a mostrar una relación directa con el peso, no con la talla, con el peso. Entonces, ¿cómo se obtiene? Relacionando la talla en centímetros
dividido entre la circunferencia de la muñeca en centímetros. Es decir, por ejemplo, si Milagros mide 1,60 m, pondremos ahí 160 centímetros, dividido entre la circunferencia de la muñeca o carpo, que supongamos que fuese 16. Entonces van a dividir 160 entre 16. ¿Cuánto será? 10. Muy bien. Entonces, ¿dónde ubicamos 10? Milagros es mujer. 10 estaría en el último casillero inferior de la derecha, ¿verdad? Porque sería menor a 10,1. ¿Sí? ¿Y qué complexión les muestra? Grande. Grande, ¿no es cierto? Y Milagros es alta, 1,60 m, ¿es alto? No, es un promedio de estatura, ¿no? Por eso les digo, no está relacionado con el tamaño, se relaciona más con el peso, ¿sí? Podemos encontrar mujeres altas, pero de complexión pequeña, ojo, ¿ya? Porque lo que relaciona es la longitud de huesos con la anchura de los mismos, ¿ya? Entonces, mientras más anchos sean los huesos, más densidad, más densos van a ser, más peso va a tener la persona. ¿Y para qué sirve la complexión o la contextura? Porque también ha servido para la construcción de las tablas de referencia de peso ideal, ¿no? También está asociado a las tablas de ganancia de peso de la mujer gestante. Entonces, para eso nos sirve conocer la complexión o contextura. Ahora, el índice de masa corporal es el índice más conocido, ¿no? Por la mayoría de la población también, y es bastante usado también, ¿no? Que relaciona el peso en kilogramos dividido entre el cuadrado de su estatura, o dividido entre su talla al cuadrado, ¿no? Es conocido también como el índice de Quetelet. Quetelet fue un científico que era matemático, estadístico, antropólogo y varias cosas más, como eran los científicos de aquellas épocas, ¿no? Y construyó el índice de masa corporal debido a que lo identificaba como útil para evaluar las reservas energéticas de hombres y mujeres, permitiendo así diferenciar el déficit o el sobrepeso, ¿verdad? Entonces, inicialmente, en realidad lo que evaluaba el índice de masa corporal era esta reserva energética en un concepto de saber cuánta posibilidad de sobrevivencia tendría alguien frente a una determinada condición. Recordarán ustedes que en el siglo XVIII las enfermedades no eran las mismas las que tenemos ahora. Las enfermedades eran más de tipo enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Entonces, las personas tenían mayor morbimortalidad por este tipo de enfermedades. Entonces, si la persona tenía una enfermedad infecciosa y no tenía una buena reserva energética, lo más probable era que esa condición se agravara e incluso la llevara a la mortalidad, ¿no? Entonces, por eso es que este índice de masa corporal se usa para identificar, ¿no?, las tablas de peso ideal, incluso a partir de las compañías de seguros, ¿no? Porque definitivamente el hecho de asignar una condición de peso ideal hacía que las personas pues conocieran esta condición que podría favorecerles en una
realidad de salud, ¿no? Incluso hoy en día en los Estados Unidos, como en otros países, a mayor IMC, mayor es el costo de tu seguro de salud, ¿no? Entonces, porque ya nos hemos ido al otro extremo, ¿no? El sobrepeso y la obesidad nos ha ganado. Entonces, el hecho de estar sobrepasado también es un riesgo. Y el hecho de tener déficit de reservas energéticas también es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo categorizamos o clasificamos el IMC? Lo vamos a ver prontito, ¿no? ¿Qué datos relaciona el peso, la talla, en relación a la edad y al sexo, ¿no? Porque cuando aplicamos el índice de masa corporal en niños y adolescentes, lo tenemos que relacionar además con su edad, a diferencia de los adultos, que es en general, no especifica un punto de corte dentro de la adultez. Va a cambiar la condición recién en la etapa del adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja del índice de masa corporal? Es que no es útil en la valoración nutricional de individuos con una gran masa muscular, por ejemplo, un físico-culturista, porque podría llevarlos a una sobreestimación de su sobrepeso u obesidad cuando la realidad no es esa, ¿verdad? Ustedes están viendo la foto ahí de la persona que se está evaluando y pueden observar a una persona con un gran desarrollo de masa muscular, ¿verdad? Sí. Entonces, ella es una persona que practica fisicoculturismo, por eso es que tiene ese desarrollo de masa muscular, ¿verdad? Acá se aprecia muy bien el músculo de la parte del hombro, ¿no? Muy bien desarrollado también. Entonces, si no la vemos a ella y tenemos, ¿qué otra característica ustedes pueden observar en esta persona? Delin. Delin. No está. Fabiana. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué otra característica puedes identificar en esta persona? Una característica que me haga saber que es una fisiculturista. Sí, eso ya lo dije. ¿Qué otra cosa? No, las piernas, también la parte de los senos, pues, no tiene. ¿Ya? ¿Qué más? En relación al IMC, ¿qué más? ¿Qué relaciona el IMC? Profesora, para Diga. mí creo que se le ve bajita y se le ve con bastante masa muscular. Muy bien, ese es el dato, ¿no? Que en relación al IMC, ella es una persona de baja estatura. Y si no la estuviésemos viendo y veríamos solamente su índice de masa corporal, nos podríamos estar imaginando una persona bajita y gordita, ¿no? Si no la veríamos. Ujú. Esa es la dificultad del índice de masa corporal, ¿no? Entonces, por eso es importante ver a la persona. Sí, Deli, no te escucho cuando me contestas, pero acabo de ver tu mensaje, ¿ya? Entonces, por eso es importante observar a la persona, ver a la persona. Les comentaba a sus otras compañeras que a partir de esta asignatura,
cuando comencemos a profundizar los métodos para el diagnóstico nutricional, nuestra perspectiva cuando volvamos a ver personas de repente en la playa, en la piscina o con ropa ligera, nuestra perspectiva va a ser otra, va a ser el de pensar en una persona de un somatotipo determinado de cuerpo, de una persona en la cual podamos pensar en el riesgo cardiovascular, de una persona en la cual podamos pensar, ¿no?, en mayor porcentaje de masa magra en su cuerpo. Va a cambiar la perspectiva de ustedes también, ¿no? Entonces, para eso es importante que nosotros vayamos concientizándonos acerca de todas las medidas, ¿no?, antropométricas que existen, así como también los otros aspectos que evaluamos, como es la antropometría, la bioquímica, la clínica, porque todo en su conjunto finalmente nos va a permitir llegar a un diagnóstico nutricional, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en esa misma foto a la persona que está atrás, que es un varón sentado, definitivamente ese IMC me va a mostrar un sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Y como lo veo, diré, sí, pues este IMC es concordante con lo que me muestra, a diferencia de lo que me podría estar mostrando con la dama que es físico-culturista, ¿no? Muy bien, y acá tenemos los diferentes puntos de corte del IMC para SISBAN Perú. SISBAN es el sistema de vigilancia nutricional que lo monitorea el CENAN. Ustedes saben que el CENAN es el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, dependiente del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. Entonces, SISBAN Perú propone los siguientes puntos de corte para el IMC. Si nos vamos a la clasificación, la parte de abajo, para hombres nos muestra una condición de déficit de peso cuando el IMC es menor a 20 kilogramos por metro cuadrado. Y en el caso de mujeres, cuando el IMC es menor a 18,7. Nos va a mostrar como rango de normalidad para varones entre 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado, y para mujeres, fíjense, solamente entre 18,3 y 23,8. Sobrepeso a partir de 25 kilogramos por metro cuadrado en varones y a partir de 23,8 para mujeres. Ahora, como estos son puntos de corte SISBAN Perú, está en relación a la talla promedio tanto de hombres como mujeres. Si observamos, los puntos de corte para varones son casi los mismos que nos muestra la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en mujeres sí se acorta, se estrecha el rango de normalidad y se amplía el rango de sobrepeso, ¿no? Porque como vamos a ver a continuación, estos son los puntos de corte del IMC de la OMS. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto, gracias. Entonces, acá tenemos los puntos de corte del IMC para OMS que nos muestra el rango de normalidad entre 18,5 a 24,9, ¿no? Y a partir de ahí, los datos por debajo y por encima. Por debajo de 18,5 es delgadez, ¿no?, en sus diferentes grados, y por encima de 95 a 29,9 sobrepeso, de 30 en adelante los diferentes grados de obesidad, que van de 5 unidades en 5 unidades, ¿verdad? Entonces, en comparación con los datos de SISBAN, en el caso de mujeres, ¿no?, no alineamos en este rango, ¿no? Este límite superior nos es más
más corto. Es entre 18,7 y 23,8. O sea, va a haber menos chance de estar normales, ¿no? Entonces, ¿en quiénes deberíamos aplicar CISBAN Perú? Cuando evaluamos de repente a grupos poblacionales con tallas menores al promedio de talla, ¿no? Va a ser diferente evaluar a una mujer de 1,65 m, 1,67 m, que evaluar a una mujer de 1,45 m o de 1,50 m, 1,48 m, ¿no? Mientras más bajo eres y más peso tengas, el riesgo de morbimortalidad va a ser mayor. Otro indicador importante que considerar es el aumento de peso en la gestación, ¿no? El incremento de peso durante la gestación es una ganancia de peso ponderal, es decir, que va en aumento. Nunca es plana esa ganancia de peso, siempre va en aumento. Hasta es evidente, ¿no? La barriguita está chiquita y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y es en esa medida que debe ser la ganancia de peso. Porque la mujer gestante debe ganar peso, una parte para los tejidos propios que se tienen que desarrollar durante la gestación, y la mayor parte se va a centralizar en la ganancia de peso del feto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el embrión no gana mucho peso? Es todavía muy pequeño, ¿verdad? Entonces, la utilidad de este indicador es muy importante porque es una forma simplificada de evaluar el estado nutricional de la mujer durante el embarazo, ya que el peso materno es bastante sensible a los cambios nutricionales agudos que ocurren durante la gestación. Por ejemplo, casi la mayoría de mujeres en las primeras semanas de gestación cursan con una serie de trastornos hormonales, ¿no? Que les va a generar mucha sensación de náuseas, incluso de vómitos, también la formación excesiva de saliva, lo cual les impide hasta comer, ¿no? Lo que se conoce como cialorrea. Y la hiperemesis gravídica, que es el exceso o el incremento notorio de náuseas, ¿no? Entonces, que muchas veces les puede llevar hasta una deshidratación a las mujeres, incluso algunas hasta tomar agua les es muy difícil. Entonces, el peso de la mujer gestante va a ser muy sensible a estos cambios, ¿no? Incluso algunas mujeres, en lugar de ganar peso, pierden peso en las primeras semanas, ¿no? Entonces, en comparación con otras medidas antropométricas, el peso viene a ser el indicador más sensible para esta condición. Su uso está generalizado en los servicios de salud, básicamente en los de primer nivel de atención, y aun cuando requiere una mínima capacitación, requiere capacitación. No cualquier persona pesa, tiene que haber una capacitación, ¿no? Y también tiene que haber una capacitación para la interpretación de ese resultado, ¿ya? Y en este caso, para el monitoreo, lo que siempre se necesita, para además ir vigilando el incremento ponderal de la ganancia de peso durante la gestación, necesitamos el dato basal, es decir, el peso que tenía la mujer gestante al inicio de la gestación, o lo que se conoce como el peso preconcepcional. Y muchas veces la mujer no tiene ni la menor idea cuánto pesaba antes de quedar embarazada. Entonces, hay algunas alternativas que se manejan para estimar, es decir, acercarnos al peso probable preconcepcional, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? El otro indicador también muy sensible y fácil de aplicar es la circunferencia braquial de las mujeres gestantes. Se tiene como referencia, como estándar, la circunferencia de brazo de la gestante cuando es inferior a 24 centímetros,
es un dato que nos puede estar mostrando una señal de alerta en relación a la posibilidad, a la gran probabilidad de que el niño que vaya a tener esta madre con ese perímetro de brazo menor a 24 tenga un bajo peso al nacer, ¿no? Por eso es que es muy importante este indicador, y es tan sencillo de obtener, y que las personas también no ponen mucha dificultad en que le puedas medir el brazo, a diferencia que si le pidieras medir la pierna de pronto, ¿no? Se puede hacer en cualquier momento, cuando se hace la visita domiciliaria, o cuando la persona viene y no tenemos necesariamente un espacio reservado solo para mediciones. Se puede hacer tranquilamente porque solamente vamos a medir el brazo, ¿no? A diferencia de que si necesitara medir la cintura, por ejemplo, sí necesito un espacio con privacidad, ¿no? Entonces, la circunferencia, como decía, es un indicador, circunferencia braquial, indicador sencillo y fácil de aplicar, por esta gran capacidad de predecir resultados gestacionales. Muchos investigadores incluso la recomiendan como parte del monitoreo nutricional de las gestantes, ¿no? Con la medida solamente de este brazo y en cualquier momento en que el trabajador de salud esté en contacto con la gestante, puede realizarlo y puede identificar, ¿no? O sea, nos sirve como una medida de tamizaje, ¿no? Nos va a permitir identificar mujeres en riesgo de dar a luz niños con bajo peso al nacer. Y el bajo peso al nacer se constituye o se convierte en un problema de salud para toda la vida, ¿no? Entonces, si ya tengo la alarma de este bajo perímetro o circunferencia braquial, ¿no? Eso ya me anticipa para reestructurar o priorizar la atención a esta persona, ¿no? También este otro indicador es muy importante, la talla materna menor a 145, ¿no? Es un dato que hay que tener en cuenta porque está relacionado a mayor mortalidad tanto del niño como de la gestante, ¿no? Entonces, recordemos que la edad, el punto de corte de mujeres en edad fértil es entre 15 a 49 años. Y la talla es particularmente importante, ¿no? Como les decía, se ha encontrado relación entre la talla materna y el peso del niño al nacimiento, así como la morbilidad materna y las complicaciones del embarazo y del parto. Fíjense que datos tan sencillos como este ya nos deben alertar en la atención a estas mujeres con una estatura menor a 1,45 m. El peso al nacer es otro indicador valiosísimo a tener en cuenta, y se considera bajo peso al nacer cuando el bebé pesa menos de 2,5 kilos. Algunos autores refieren que incluso con 2,5 kilos de peso ya se considera bajo peso al nacer, ¿no? La utilidad de este indicador es de que ya este indicador por sí mismo se puede deber a prematuridad, me puede estar dando esta información de que es un niño prematuro. Hay muchas mujeres que están gestando y en verdad no saben cuánto tiempo de gestación tienen, ¿no? Porque son irregulares con sus ciclos menstruales, porque no anotan sus tiempos de menstruación, ¿no? Entonces, se hacen unas aproximaciones para conocer la edad gestacional, pero cuando se carece de esta información, el bajo peso al nacer nos podría estar mostrando también una prematuridad. También el bajo peso al nacer puede ser la resultante de un retardo en el crecimiento intrauterino, ¿no? O sea,
puede el niño nacer a término. ¿Cuándo se dice que un niño nació a término? Cuando nace entre la semana 39 y 42 de gestación. Entonces, cuando nace en ese lapso, se considera un niño nacido a término. Cuando nace antes de la semana 37, se considera como un niño prematuro tardío, ¿ya? Entonces, un niño puede haber nacido a término, es decir, entre la semana 39 y la semana 42, pero sin embargo, tiene bajo peso. Y eso nos puede estar indicando de que este niño cursó o tuvo retardo de crecimiento intrauterino. Es decir, no ganó el suficiente peso y talla durante su vida prenatal, ¿no? Y se encuentra asociado el bajo peso a un mayor riesgo de enfermar severamente o de morir. Por eso es que constituye uno de los indicadores más comunes en la vigilancia nutricional. Y los niños de bajo peso al nacer, su riesgo de morbimortalidad se extiende incluso durante todo el primer año de vida, ¿no? Como mayor riesgo de morbimortalidad. Y asimismo también impacta en su condición de salud en la etapa de la adultez, ¿no? Entonces, por eso es que es importante lograr que los niños nazcan con un adecuado peso, es decir, que nazcan con un peso mayor a 2,5 kilos y a su vez, como máximo, 3,5 kilos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Linda. No, profesora. Gracias. No, profesora. Bien. Ya, cualquier duda, ustedes pueden interrumpir, pueden preguntar, ¿sí? Entonces, para la interpretación de las tablas de crecimiento y desarrollo, pues hay los estándares, ¿no? Y esto se hace a través de diferentes, diferentes datos o construcciones estadísticas, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. Por ejemplo, hay unas curvas de representación gráfica de las mediciones de un parámetro en una muestra de representación de individuos. Para el peso, para la talla, talla para la edad, peso para la edad, IMC para la edad, perímetro cefálico para la edad, ¿no? Perímetro braquial, entre otras cosas, ¿no? Que se van a representar en una gráfica como lo vamos a ver enseguida. Antes de continuar con eso, no quiero dejar pasar el hecho de definir el crecimiento como el aumento de tamaño del organismo, ¿no? Y el desarrollo como como su mismo nombre lo indica, el desarrollo de funciones progresivas en relación a la edad del niño, ¿no? Ustedes saben que en los establecimientos de primer nivel existen diferentes programas de atención. Uno de esos programas de atención es el programa de crecimiento y desarrollo, a donde acuden o deberían acudir los niños sanos, tanto para su inmunización como para el control de crecimiento y desarrollo. En esta área de crecimiento y desarrollo, perdón, que está a cargo del personal de enfermería, pues realizan la medición antropométrica del niño y además lo van a evaluar el desarrollo a través de los hitos del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, para las que han tenido
experiencia con niños pequeños, que puede ser su hermanito menor, o de repente un sobrinito, o de repente un hijito, qué sé yo, saben pues que la enfermera va a ver si se sienta, si gatea, si sigue un sonido con la mirada, o si reacciona frente a algunos estímulos, si camina, si puede saltar en un pie, si puede construir torres, si sabe cómo se llama su papá, su mamá. Son todas estas eh, hitos que nos permiten valorar el desarrollo, ¿no? Y en el crecimiento, pues, valora el aspecto físico, ¿no? Cuánto pesa, cuánto mide, cómo está en función del peso y talla con el que nació, cuánto mide el perímetro cefálico, ¿no? ¿Qué va a permitir evaluar el aspecto físico? ¿Sí? Entonces, eso de ahí se puede valorar a través de la representación gráfica en unas curvas de medición que están representadas por percentiles, desviaciones estándar o puntaje Z, que son las construcciones estadísticas que les hacía referencia. Acá tenemos, por ejemplo, una curva en percentiles, ¿no? ¿Estamos ahí en la curva en percentiles? ¿Todas estamos ahí, por favor? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿pueden ver mi cursor? No. Oh, ya. No, Miss. Ya, entonces les indicaré. Ustedes me tienen que seguir atentas. En el título de la foto de la curva dice curva de crecimiento intrauterino en recién nacidos chilenos, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, muy bien. En el lado izquierdo, la línea vertical me muestra el peso de nacimiento en gramos, ¿cierto? Que va desde la parte inferior de 500 hasta 4.500 gramos, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Les pregunto para ver si estamos en la secuencia. Y en la parte horizontal, abajo, está la edad gestacional según fecha de última regla en semanas. Y está 26, 28, 30 hasta el 42. Hasta ahí estamos. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora, ustedes ven en el medio de la gráfica hay unas líneas en forma de curva, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 líneas hay, ¿no es cierto? Que más o menos van paralelas. Y cada una termina en un numerito. ¿Estás viendo el número? 90, 50, 10, 5, ¿lo ves? Sí. Sí. Ya, muy bien. Esos 90, 50, 10, 5 y 2 son los percentiles, ¿ya? Ahí arribita dice percentiles. Entonces, ¿qué me permite saber esto? Por ejemplo, si un niño se ubica en el percentil 50, por ejemplo, si tuviera la gestante 28 semanas, si vemos abajo, 26, 28 semanas, y su niño se ubica en el percentil 50, el peso de su niño está en el percentil 50, me estaría reflejando más o menos un niño de cuánto de peso. 1.000 gramos aproximadamente, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Shakira, muy bien, Martina. Entonces, estamos ahí ubicados. Pero, ¿qué significa eso? Significa que el 50% de los niños de este momento de edad gestacional de 28 semanas se ubican por debajo del valor de este niño que estoy evaluando y 50% por arriba, ¿no? O sea, hay 50% más de estos niños por arriba y 50% por abajo, ¿no? Si el niño, por ejemplo, este mismo niño en la semana 28 se ubicara en el percentil 90, ¿cuánto estaríamos hablando? ¿De qué peso estaríamos hablando?
En la semana 28 igual. 1300. Sí, casi podemos decir 1200, ¿no? 1300. 1200. Ya, muy bien. Eso es un promedio, ¿no? Una cercanía porque no podemos visualizarlo tan exactamente, ¿no? Entonces, ¿y qué significa que esté ubicado en el percentil 90? Que todavía hay 10% de esa población que pesa por arriba de lo que él pesa y un 90% que pesa por debajo de lo que él pesa. Eso es lo que nos muestran los percentiles, ¿ya? Y estos rangos de 90 y como máximo y de 2 en la última línea, nos muestra que ese es el rango de normalidad. Solo los niños que están por arriba del percentil 90 o por debajo del percentil 2 significa que están fuera del rango considerado como normal. Sin embargo, como estos datos percentilares no me permiten tratarlos matemáticamente, yo no voy a poder hacer un ejercicio matemático que me lleve a ubicar exactamente dónde está ese niño, si está en el percentil 51, 52, 53. Lo único que podré decir es que su dato está entre el percentil 50 y el percentil 90, o entre el percentil 10 y el percentil 2, ¿no? A diferencia del Z, del puntaje Z, que sí me va a permitir a través de una fórmula ubicar matemáticamente el punto exacto donde está ese niño, ¿ya? Entonces, que eso es el punto estadístico que nosotros vamos a usar, el puntaje Z, para identificar exactamente dónde está, dónde se ubica ese niño, ¿sí? Entonces, la desviación estándar es otra medida de dispersión estadística también, y que usa la campana de Gauss o campana gaussiana, ¿no? En la cual consta de un eje de abscisas y de ordenadas. Y en el eje de las ordenadas, es decir, la X, está la mediana, y hay valores equidistantes para valores como +1, -1, +2, -2, +3, -3, hasta el infinito, tanto para positivos como para negativos, ¿no? Entonces, usa como referencia la desviación estándar esta campana de Gauss para saber cómo es la distribución de la población en esa campana, ¿sí? Y ya a través del esta es otra curva que se ha puesto como ejemplo. Y a través del puntaje Z vamos a poder identificar, como les decía, el punto exacto donde se encuentra un niño. Por eso es que el puntaje Z se convierte en el criterio más conveniente en evaluación de programas de salud y nutrición en una población, y asimismo también para el control individual, ¿ya? Entonces, el desarrollo de ejercicios a partir de la identificación de puntaje Z lo vamos a hacer en otras clases. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica, ¿no?, que nos muestra tres curvas, ¿no?, en diferentes colores, verde, rojo y azul, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, esta gráfica nos está mostrando el puntaje Z para el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla en RNMBPN, ¿ya? Entonces, les estoy dejando de tarea que me averigüen qué cosa es el RNMBPN. Probablemente alguno de ustedes lo deduzca rápidamente, ¿sí? Entonces, ustedes pueden observar en esta gráfica que en el eje
de las abscisas tenemos ¿a qué? Puntaje Z, peso para el peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla. Y esto está en desviaciones estándar. Si ustedes observan, ahí tienen el valor 0,0, ¿sí? Hacia arriba tienes valor 1 y valor 2, y hacia abajo tienes valor -1 y -2, ¿sí? Y en la línea horizontal tenemos la edad en meses. Oye, que va de 3 en 3, ¿no? Desde las 40 semanas, es decir, desde la edad de nacimiento a término, 40 semanas, luego 3 meses, 6 meses, 9, 12. O sea, el primer año es cada 3 meses, el segundo año cada 6 meses, porque va 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48. Luego las evaluaciones son cada 6 meses, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, a ver, denme un minuto para poderlo ver aquí. La línea azul, azulina, es en relación al peso, ¿no? La talla en el rojo y el verde está en el peso para la talla. O sea, línea azul, peso para la edad, línea roja, talla para la edad y línea verde, peso para la talla. Peso, edad y peso, talla. ¿No? Entonces, en relación al peso para la edad, ¿qué observan? No veo ninguna manito levantada. Yesenia. Diana. Hola, ¿alguien me escucha? Creo que se perdió otra vez. Sí, profesora, sí se le escucha. Ah, ok, gracias. Yesenia, ¿dónde estás? Ah, creo que no me escucha Yesenia, ¿no? Fabiana, Sí, profesora. ¿qué me puedes decir, hija? Quiero escuchar sus apreciaciones. ¿Qué observas en relación a la línea azul? ¿Qué me puedes decir de esta línea que registra el peso para la edad? Tiene un crecimiento que dice edad, meses, creo. Vemos que la curva crece más en número 3. No te escuché bien, hija. Tiene un mayor crecimiento en donde dice edad, meses, pero, o sea, el número 3. Ya, o sea, a los 3 meses como que han crecido más, a eso te refieres, ¿verdad? Sí. Ya, y luego, O sea, bueno, yo observo que primero como que en los primeros meses suben de peso bastante y después bajan.
bastante. Y después como que va subiendo, pero a la vez como que es progresivamente. Ya, miren, acá el punto 0 significa la mediana, ¿sí? Entonces, esta gráfica nos muestra un seguimiento a neonatos, ¿no? O sea, desde que nacieron. Y lo que, gracias por sus aportes, ¿sí? Lo que muestra aquí es que todos estos niños nacieron por debajo, ¿no? De -1 desviación, ¿no? Porque está entre -1 y -2, ahí inicia el punto azul, ¿han visto? Entonces, eso significa que estos niños en promedio han nacido con un peso inferior a -1 desviación estándar, ¿sí? Y como bien observó su compañera, durante los 3 primeros meses hubo una recuperación. Y luego, como observa Martina, vuelve a caer esto otra vez por debajo de -1 desviación estándar en relación al peso para la edad. Idealmente, los valores en los cuales debería mantenerse es entre -1 y +1 desviación estándar. Lo que se espera es que esos valores estén en este rango, entre -1 y +1, no por debajo, ¿no? Porque por debajo de -1 no necesariamente implica la anormalidad, sin embargo, sí implica un mayor riesgo, ¿sí? Entonces, en los 3 primeros meses subió igualmente la talla para la edad. Miren, la talla sí estuvo terriblemente cerca a -2. O sea, ese es un seguimiento a unos neonatos de baja talla, ¿no? O con riesgo de baja talla, porque muy cerca a -2. Y luego se va recuperando esa talla, ¿no? Se va recuperando y más o menos al año de edad, si ustedes se fijan la línea roja, al año de edad recién es que va entrando en el valor de -1 desviación estándar. Y recién hacia los 2 años de edad, 24 meses, es que está entre -1 y la mediana, entre -1 y 0, lo cual lo ubica mejor. Después de los 24 meses, la talla para la edad tiene una ligera caída y luego se recupera un poco nuevamente. Y hacia el 4.º año de vida, porque 48 meses es 4 años, como que los 3 índices, tanto el peso para la talla, peso para la edad y talla para la edad, se recuperan, ¿no? Y están entre -1 y la mediana. Pero ¿cuáles han sido los más críticos al nacimiento? El peso para la edad y la talla para la edad. Lo cual, a través de este trabajo, muestran que es recuperable. Miren, la talla estaba muy cerca de -2, sin embargo, se recupera. Es decir, la intervención durante los 1000 primeros días de vida es sumamente importante. Porque ustedes se fijan a la altura de los 2 años de edad o 24 meses, es donde prácticamente han alcanzado su máximo pico de recuperación. Y a partir de esta condición, es de que ellos tienen una ligera caída en relación a peso, edad y talla edad, y luego se vuelve a recuperar, ¿no? Pero lo importante aquí son los 1000 primeros días de vida. Y recordarán ustedes lo importante y fundamental que constituye la nutrición durante los 1000 primeros días de vida, ¿verdad? Es un tema que ustedes ya han visto antes, la nutrición y su importancia en los 1000 primeros días de vida, ¿cierto? Sí, Muy, profesora.
Muy bien, entonces los 1000 primeros días de vida abarca desde la etapa concepcional, es decir, desde el momento de la concepción del niño hasta los 2 primeros años de vida. Entonces, por eso es que a través de esos trabajos también nos muestra la importancia de la intervención durante estos 2 primeros, ¿sí? Y si ustedes ven aquí en la línea verde que relaciona el peso para la talla, pues aparentemente el peso estaba alto en función de la talla, pero si ustedes analizan aquí abajo, el peso era elevado, pero la talla era corta. Por eso es de que aparentemente la relación peso para la talla estaba alta, pero es porque era un niño pequeño, ¿no? Y luego esa relación del peso para la talla, conforme la talla mejora, también va mejorando esta tendencia, ¿no? Y hacia los 2 años todo se equilibra cuando hay una buena intervención. Muy bien, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Ya saben, la tarea es averiguar qué significa esto, RNMBPN, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben al correo institucional o me pueden escribir a través de este chat, del chat del grupo, ¿ya? Ya, profesora, gracias. Ya, profesora. Muy bien. Cuídense mucho, mantenga su distancia social, lávese las manos, use mascarilla. Sigamos todavía. Un abrazo, cuídense. Hasta luego, Ya, profesora. luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.